Perfecto. Y les adelanto que esta sesión va a constar de que en un principio Francisca y Javiera van a poder contarnos un poco sobre su trayectoria, sobre sus experiencias y posteriormente la idea es que puedan hacer todas sus preguntas. En especial quisiera sugerirles que también puedan contarnos ustedes también a nosotros si tienen planes, si se han imaginado siguiendo ciertas trayectorias, que les gustaría estudiar más adelante, de manera que quizá pueda darse como eh, una, una, una entrega de ideas, se puedan dar sus opiniones, se puedan dar tips. Ya, así que ahora ya dejo de meter la cuchara y me silencio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rafaela. Bueno, muchas gracias obviamente a Picare por crear estos espacios y este tipo de eventos, ya que definitivamente estos son esenciales para como entre todos colaborar y como a veces hasta pasarnos como los datos de cómo hacer estas cosas. Entonces, hoy día con Javier hemos concluido esta presentación, así que lo que vamos a hacer es ya simplemente comenzar, pero cualquier duda o qué sé yo, por favor díganos por el chat o también obviamente después de la presentación podemos tener un espacio amplio de preguntas y conversar y abiertas a cualquier pregunta. Entonces, para comenzar un poquito de Javiera. Javiera, te dejo a ti. Vale, muchas gracias a mi Care también, a Rafa, a Gaby por la invitación, por la coordinación de esta instancia, a Fran por el apaño, ¿cierto? Como partner de postdoctorado. Y bueno, como decía Fran, la verdad es que creemos que estas instancias son importantes a propósito de lo difícil que es tener este tipo de información. De hecho, en la Universidad de Chile, si mal no recuerdo, el año pasado, unos investigadores se dedicaron a escribir algunas cosas respecto a esto que vamos a ver hoy, que es básicamente como, no sé si llamarlos tips, pero qué es lo que vamos a ir haciendo para construir nuestra carrera académica, que son cuestiones que no necesariamente vemos como en los programas de doctorado, los programas de magíster. Entonces, vamos a dar una pasada muy rápida a la experiencia, porque la idea no es hablar de nosotros, pero para que se hagan una idea de mi camino, ¿cierto? Yo salí del pregrado como con esta visión muy clara de querer dedicarme al tema de mayores, y quería también dedicarme al tema de la investigación, por lo tanto tenía más o menos claro que lo que quería era hacer un doctorado, pero mi intención era tener algún tipo de experiencia laboral previa. Entonces, como yo estudié psicología, lo primero que hice fue trabajar gratis como hacemos los psicólogos, en una pasantía, ¿cierto? Clínica donde atendimos personas mayores, y en el programa de psicogerontología ahí de la universidad, y luego me fui sí, a un trabajo remunerado a la Oficina de Protección de Derechos del Adulto Mayor de la Municipalidad de Puente Alto, donde tuve la posibilidad de hacer gestión más comunitaria, y ya cuando sentí, ahí hice en paralelo el magíster y el diplomado, pero cuando sentí ya que había una preparación mayor, fui por el doctorado, ¿cierto? Y el doctorado lo decidí hacer en Chile, principalmente por que quería asegurarme como de un buen enfoque metodológico. En el magíster no había tanto énfasis en eso, y quería como que el doctorado me diera esas herramientas, y además aprovechar de hacer clases, que es lo que vamos a ver como hacia el final de la presentación. Y en el proceso del doctorado ahí fui adquiriendo alguna experiencia en contacto con otras instituciones, como el Instituto de Envejecimiento de Oxford, ¿cierto? Como, también experiencia como en revisión de artículos, que vamos a hablar de eso, en redacción de artículos, que también vamos a hablar de eso, y ya después del doctorado, junto con esto de hacer clases y ya trabajar formalmente en el Centro de Estudios de Envejecimiento de la universidad, estoy parte de mi tiempo como postdoctorante del MICARE, que es un instituto bastante nuevo, y somos la primera generación de postdoctorantes.
Dale nomás, Fran. Súper. Entonces, les cuento un poquito de mí. En mi caso, bueno, sería el pregrado en Sociología del Aperturado. Y después de eso hice, bueno, de hecho en el último año del pregrado yo comencé un diplomado en la Católica. Y mientras que yo hacía este diplomado, surgió mi interés por que me di cuenta de que sociología, y esto igual pasa en hartas disciplinas en Chile, yo creo, es que la disciplina es distinta según la universidad. Entonces me di cuenta de que cómo se estaba trabajando sociología en la Aperturado era distinto de cómo se estaba tratando sociología en la Católica. Así que por eso decidí también tomar el magíster. Y para poder costear el magíster, obviamente, ahí empecé a buscar trabajo y de hecho desde ahí fue donde entré 4 años a trabajar en el CISO, que es un centro de investigaciones socioculturales que estaba en la Universidad de Puerto Octavo. Lo que de hecho me ayudó hoy en día harto porque tenía harto en donde, o sea, aprendí mucho sobre administración, sobre qué es lo que pasa en gestión, qué es lo que pasa en la academia y como este tipo de estos tres pilares como investigación, extensión, docencia, ese tipo de cosas. Entonces puedo aprender de la experiencia de otras personas. Y decidí, bueno, hacer mi doctorado en Reino Unido. Eso lo estuve haciendo hasta el año pasado y después de eso comencé mi postdoctorado ahora en CAE. También formo parte de una red feminista de las ciencias sociales en Chile como coordinadora, pero también formo parte del consejo de Women in Network Science, que es como una red global que es más específica a mi tema también, que yo trabajo en redes, análisis de redes sociales. Entonces a través de esta trayectoria, así como para darles como un atismo muy rapidito, porque me sumo a las palabras de la Javi, que la idea no es hablar de nosotros, sino que es otra la idea del workshop de hoy día. Es solo para que vean que uno igual puede, todas estas cosas no es algo que uno planea desde el principio, para nada. Yo nunca jamás me imaginé, yo nací en Talca y nunca jamás me imaginé viviendo en otro lado que no fuera Talca cuando era niña, o sea, es algo que va pasando y uno va en el camino viendo qué opciones van apareciendo y uno va construyendo su carrera, así que tampoco es tan lineal todo. Entonces, hay tres como grandes pilares en general en la academia. En general, puede haber otros, pero muchas universidades y organizaciones toman en cuenta como la investigación, como esto casi como de los tres tercios. Como por un lado, 30% de uno lo dedica a la investigación, 30% a la extensión y 30% a la docencia. Y la gestión de ahí depende de cada universidad, pero realmente lo suelen meter en extensión y puede quitar un poco horas también de investigación. Así que nos vamos a referir a estos tres puntos y nos vamos a referir sobre todo a investigación porque ese es como el punto más fuerte también para personas que están haciendo sus doctorados actualmente. Entonces, claramente ahí nos vamos a detener un poquito más. Entonces, el primer gran punto es escribir la tesis. Esto claramente puede servirle a varias personas porque se puede aplicar también a cosas distintas. ¿Ya? No es solo personas que están escribiendo la tesis, pero obviamente estamos pensados para ello. Entonces, un primer consejo que yo creo que a mí me sirvió muchísimo y es algo que, por eso empezando con eso, es revisar la tesis de otras personas. Es algo que yo creo que es fundamental. Conversamos con la Javiera que efectivamente es algo que sirve mucho para poder uno guiarse hacia dónde está yendo. Y esto puede cambiar también según universidad, según departamento, entonces también uno necesita una guía de qué es lo que se espera, cuáles son las expectativas. Y efectivamente revisar otras tesis nos pueden ayudar a eso. Y no solo revisar otras tesis, sino que revisar tesis, por ejemplo, del tema en general, pero también buscar el tema en específico, después buscar por metodología, quizás por solo el instrumento, también de repente puede ser útil ver si es que otra persona ocupa el mismo instrumento, los casos de estudio, y en general las universidades tienen todas estas tesis publicadas o en las bibliotecas, entonces uno puede ir a visitar la biblioteca y consultarlas, pero también de hecho hay repositorios online, ahí pusimos los más clásicos que son la Católica y la Chile, pero también existen muchas otras universidades que también tienen estas cosas, así que les dejamos la invitación así como a revisar un poco de eso, y también revisar tesis de supervisores, de los mismos supervisores, porque también es interesante ver cómo los mismos supervisores han supervisado a otras personas, y eso probablemente también va a influir en la tesis de uno. Como agregando a eso, Fran, yo creo que, bueno, en mi caso
no lo hemos conversado, Francia, en tu caso también, pero yo tenía la opción de elegir entre una tesis de artículos y una tesis clásica, ¿cierto? Em, y algunos, o sea, y como la tesis clásica es clásica, la mayoría de los ejemplos de tesis que uno encuentra son así, ¿cierto? Como el Sí. libro gordo. Entonces también es bueno específicamente ver los ejemplos de estas tesis de artículos si es que uno la quiere hacer de esa forma. A mí me parece que, sobre todo en la cultura chilena, una tesis de artículo está bien bueno porque sales con una publicación ya del doctorado y eso te ayuda bastante después. Pero hay otras visiones, o sea, acá en Oxford los profes encuentran horroroso que uno haga una tesis de artículo. Entonces, bueno, ahí depende también para qué uno está haciendo el doctorado. Sí, comparto completamente esa opinión porque claro, eso también es muy de Reino Unido, de cómo ellos entienden las tesis de doctorado y las ven como un libro que después se publica. Entonces en Reino Unido hace mucho sentido publicar libros, pero en Estados Unidos, por ejemplo, importan mucho las publicaciones y ahí también influye un poco el contexto. Estoy súper de acuerdo con lo que mencionaba Ira, de hecho. Y otro repositorio que también puede ser útil también es el repositorio latinoamericano de tesis. En este se pueden meter también por países y pueden ver otras cosas que están pasando en la región. Así que ahí seguro que pueden encontrar algunas cosas útiles. Este es el formato general clásico de una tesis. No es el formato a través de publicaciones, que de hecho es, yo encuentro también que cada uno tiene sus beneficios y el de a través de publicaciones tiene el beneficio de que uno sale ya con esas publicaciones, lo cual uno no suele poder tener la oportunidad mientras que está haciendo sus estudios de doctorado. Y esto es como una gran ayuda, sobre todo en Chile, que los artículos cuentan tanto, o sea, las publicaciones cuentan mucho en la carrera académica, entonces como que es importante considerar esa opción. Pero en términos generales, esta podría ser como una estructura que podría aplicar a cualquier tesis. Ahí hay que quizás mover algunas cosas, pero por ejemplo, en el capítulo introductorio, quizás el caso de estudio es mucho más importante si es algo más del estudio de índole cualitativa o métodos mixtos, pero también si es algo cuantitativo, también generalmente hay algo como del caso, pero ahí va cambiando un poco la aproximación. Entonces, esto también es como información que les dejamos como disponible para que también después pueda ser útil, porque claramente después les vamos a compartir el PowerPoint y ahí supongo que Rafaela podrá compartírselo a todos por correo y así pueden tener estos datos también. Entonces, por ejemplo, la metodología, claro, es importante como agregar la aproximación general, usar la recolección de los datos, el análisis de los datos, e incluir todas las decisiones, todo lo que se ha decidido a lo largo del camino, y los resultados ahí, bueno, típico, clásicamente es como 3 capítulos, es como un número que en general se ha visto, pero puede ser menos, puede ser más, ahí depende mucho del tema. Y en las conclusiones, algo que realmente puede ser útil porque después de que uno ha pasado por toda esta etapa de escribir durante tanto tiempo un gran escrito, uno dice, chuta, ¿y ahora cómo concluyo todo esto? Algo que puede ser útil de saber es quizás empezar por primero resumir un poco los resultados a nivel general, responder la pregunta, las limitaciones y cómo qué investigaciones se pueden hacer a futuro. Y eso puede servir, puede ser como un buen esquema de inicio de cualquier conclusión. Después ahí ustedes agregan más cosas o mueven o quitan, pero eso puede funcionar ahí ya para cualquier investigación en general. Estas siguientes 2 diapositivas son solo, las agregamos porque son preguntas que pueden servirles, es como un muy buen índice de qué es lo que se tiene que responder en cada sección. Esto es de un libro en inglés, así que no había traducción al español, pero son muy útiles porque les sirve justamente para cuando vayan y digan, ok, ¿qué tengo que poner en mi metodología? Si logran responder todas estas preguntas, es como un buen indicador de decir, ok, está bien, está completa al menos la información que se espera de la metodología o del capítulo de discusión, el cual no siempre utilizamos mucho en Chile, pero puede existir la opción de que lo incorporen. Les contamos entonces un poquito ahora sobre el proceso de escribir, que este es
no es un proceso menor y escribir efectivamente es parte del análisis. Yo creo que varias personas aquí podemos coincidir en eso. Ir escribiendo también nos ayuda a pensar qué es lo que está pasando en la investigación, cuáles son los resultados a los que estamos llegando. Y un consejo muy importante que a mí me dieron muy al principio es esta idea de nunca desechar las cosas que escribes, entonces siempre ir guardando, porque nunca sabes cuándo te pueden servir. O sea, efectivamente en un futuro puede ser que algo que uno escribió no le sirva en el minuto, pero puede servirle a uno para después hacer un artículo sobre ese tema, puede ser algo posterior, un capítulo del libro, nunca se sabe, pero mantengan respaldo de esas cosas porque no se pierden. Y en esa misma línea, de hecho, otro consejo puede ser de que intentar dibujar las ideas a veces sirve, de hacer mapas conceptuales, depende mucho de sus experiencias, pero si uno no puede dibujar una idea, significa que en una de esas está muy complejo, entonces en una de esas uno tiene que darle un poco una vuelta para ver cómo externalizar esa idea. Y ese puede ser un buen ejercicio. Pero también consideren no enamorarse nunca de sus palabras. Ese es, yo creo que el desafío más importante y es muy difícil porque uno al final del día escribe un párrafo maravilloso y después dice, uy, pero ahora no tiene ningún sentido con este capítulo, con lo que estoy escribiendo. Entonces, claro, si lo logran guardar, puede servirles para un futuro, pero intenten estar abiertos a eso, de que efectivamente puede que ya no sirva en ese contexto y sacarlo y simplemente avanzar y decir, bueno, ok, esto ya no hace sentido acá, hay que sacarlo y cambiarlo, y eso de verdad les puede ahorrar tiempo, lo que también es como importante en esta etapa. Ahí, Frana, agregar, bueno, hay varias cosas que podemos hablar en estos temas y tal vez podemos hacer incluso una segunda parte, pero a mí me gusta harto el tema de la ciencia abierta y la replicabilidad de esto, ¿cierto? Y me acordé por eso de que hay aplicaciones y páginas web, incluso el mismo R Markdown que te permite ir guardando las cosas a un peso muy bajo, entonces como que puede quedar el registro y hay gente que logra sistematizar bastante bien cómo van escribiendo. Yo en particular pago por un software de escritura como sin distracción, y cuando termino de escribir el borrador lo paso recién a Word y ahí ya le doy como una leída completa. Pero hay varios software que no tiene que ver con ciencia abierta porque obviamente un software pagado no se puede replicar, pero estas cosas que son simples, que no te desconcentran porque es solamente una página en blanco donde no te tienes que preocupar ni siquiera de editar el formato, a mí me ha servido mucho para ir escribiendo más rápido. Y yo creo que ahí es donde la gente topa mucho con las tesis, como que la angustia del proceso de escribir, incluso más que de levantar los datos, que analizarlo, es lo que estanca muchos procesos de tesis. Entonces, en estos programas uno también puede ir dejando como los borradores, de repente incluso yo escribo algo en español y después digo, lo voy a pasar al inglés y dejo las dos versiones, entonces eso está bueno como respaldo. Iba a agregar algo más, Fran, a propósito de no te enamores de tus palabras, que claro, algo que algunas personas no te dicen, o que nadie te dice en realidad, es que, pucha, piensa bien en dónde quieres publicar tal vez antes de escribir también, o sea, bueno, incluso cuando estés escribiendo la tesis, pensar si la vas a publicar en un libro, si la vas a convertir en paper después, si es que estás haciendo una tesis como grande, y uno tiene experiencias como que tienes un artículo de 10.000 palabras y te encuentras con puras revistas que te aceptan 6.000, entonces efectivamente ahí hay que empezar a cortar y es un proceso de desapego con lo que escribí. Es un proceso difícil, pero uno aprende al final, sí. Algunas otras ideas, hay veces que uno está escribiendo quizás una semana
muchísimo, pero hay otras veces en que uno ya se le fue la inspiración, como diríamos, y eso es absolutamente normal, es parte del proceso, pero lo importante es saber cómo continuar. Entonces, una recomendación podría ser, para esas etapas, tener ideas de qué es lo que se puede avanzar en la tesis que no tenga que ver con escribir algo muy denso o algo muy importante en el contenido. Entonces uno puede, por ejemplo, ver cosas del formato, revisar otras literatura, leer otros textos que uno tiene pendiente, ocupar estos sistemas de referencia o un software, por ejemplo, y agregar esas referencias que uno ya ha venido leyendo, que son como cosas monótonas, pero al final a uno le permiten ir haciendo esas cosas. Y en mi caso, por lo menos, yo las tenía escritas así como una lista, tenía como un Word hiper desordenado, en donde tenía cosas así como en lista diciendo así como ya, algún día me tengo que dedicar a hacer esto, otro día esto. Entonces, sí, cuando yo no sabía qué hacer o me sentía bloqueada, iba a esa lista y decía, ah, aquí hay algo que quizás puedo hacer hoy día, que quizás me toma unas 2 horas, pero ya me va a ayudar a seguir y avanzar. Y en el mismo sentido, de hecho, ir a eventos académicos resulta también un poco inspirador, como que uno estar asistiendo a otras conferencias o a las ponencias de otras personas, igual a uno le ayuda quizás en la temática o en la metodología o en el proceso de la persona, de cómo hizo la investigación. Eso igual a uno le puede dar ideas. Otra idea también es quizás guardar un día a la semana solo para escribir, al menos. Hay veces que uno tiene como hartas actividades y hartas cosas que están pasando o reuniones que están ocurriendo. Entonces quizás ese día guardarlo 100% y nunca poner reuniones ahí. O sea, por ejemplo, ya los lunes. Ok, los lunes es mi día de solo escritura. Quizás el lunes es un poco difícil. A mí, no sé ustedes, pero a mí el lunes me cuesta muchísimo. Pero quizás el martes o algo así. Y ese día mantenerlo así como sagrado solo para escritura les puede permitir avanzar. Y otra idea es quizás desde el primer año, desde lo antes que puedan, en realidad, empezar a construir un banco de ideas para las conclusiones y otros sobre el terreno. Entonces, ahí depende un poco de sus investigaciones, pero un banco de ideas en realidad es un archivo Word bien desordenado, escrito de la forma que sea que se les ocurra, o puede ser un cuaderno en donde escriben estas ideas que van diciendo, oye, esto es interesante que yo vuelva a las conclusiones, o esta es una idea interesante que en realidad debería ser una investigación a futuro, que debería mencionar las conclusiones. Entonces, así cuando ustedes ya estén en ese minuto de concluir, puedan tener ese banco de ideas para poder avanzar mucho más fácilmente. A propósito de banco de ideas, Fran, les voy a anotar acá el programa que yo ocupo, que es Notion, y lo ocupo para gestión de tareas y también para tomar notas, no para escribir textos en todo caso, es un software gratuito que tiene una curva de aprendizaje tal vez un poquito lenta, pero con tutoriales en YouTube se logra. Y a propósito del sistema de referencias bibliográficas, revisen bien en sus universidades si tienen algún software, convenio con algún software. Por ejemplo, yo sé que mi correo está asociado a una mayor capacidad con Mendeley. He pasado por todos los gestores, yo creo, y de hecho ocupo 2 actualmente y uno como en que voy guardando las citas de cada texto que voy escribiendo y el otro donde tengo como mi bibliografía completa, que es Zotero actualmente. Y Zotero lo bueno que tiene es una súper buena sincronización con tablet, con iPad, o sea, tú lo puedes ocupar en el computador y también en la tablet, entonces me sirve harto como para leer en otro lado, de repente al solcito y después seguir en el computador, que también sirve, como salir un rato, respirar, despejarse mientras uno lee y después volver al computador. Y además que te facilita la vida los software de referencias bibliográficas. Y otro datito que es más nuevo es este, que es Research Rabbit, y que este es como un Spotify de artículos. Entonces tú pones un artículo o 2 y el algoritmo te va buscando artículos similares, entonces vas pudiendo buscar más rápido los artículos.
y vas encontrando cosas similares a tus intereses, y lo bueno es que esta página tiene sincronización con Zotero, entonces al tiro uno puede ir guardando los artículos en el gestor de referencias. Eso como datitos de productividad. Súper, y para agregar más datitos, entonces, les dejamos también algunas cuentas de Twitter. Justo estábamos conversando de que Twitter de repente no puede ser, puede ser un espacio no tan amigable, pero también si uno ve solo las cosas académicas, de hecho es absolutamente amigable. Yo he encontrado hartas ofertas de trabajo, por ejemplo, ahí, o hartos consejos, o harta gente que está de repente como lidiando con no quiero seguir en el doctorado, o ese tipo de consultas. Y mucha gente conversa de esas cosas abiertamente. Entonces aquí hay como algunas cuentas que les dejamos que pueden seguir. Y el de más a la derecha arriba es un blog en realidad, que es de un tipo que escribe, Raúl Pacheco, que él es un profesor, pero que escribe, es de México, y escribe en inglés y en español y tiene hartos recursos en ambos idiomas sobre escritura, sobre cómo hacer mapas conceptuales, sobre cómo escribir publicaciones, sobre la vida de la academia en general, la verdad. Así que ahí les puede servir harto. Hablemos ahora sobre publicar artículos. Sería el segundo punto. Y aquí hay como cosas importantes que considerar, yo creo que en términos casi como de salud mental. Como el progreso de un artículo puede ser muy lento a veces, pero la verdad es que si uno va avanzando de a poquito toda la semana, en algún minuto uno llega y dice, ah, bueno, en realidad ya esto está controlado, ya podemos lograr tener un artículo. También está el tema del síndrome del impostor, el famoso, que la verdad es que todos los tenemos en algún porcentaje, y es parte de vivir en estas carreras académicas y es algo como que hay que aprender a hacerle frente. Pero sepan que uno siempre va a estar como cuestionando así como, "Oh, quizás ahora no estoy listo, qué sé yo, para poder avanzar en estas cosas", pero en realidad quizás uno ya lo está, así que ahí hay que trabajar en esos temas. Y algo quizás importante también es no solo pensar en que uno necesita más tiempo, que uno dice, hoy no, me falta, o necesito una semana extra, sino que en realidad quizás necesitamos priorizar. Entonces, esto de pensar un poco hacia dónde vamos, pensar en qué objetivo avanzar primero, eso ayuda bastante. Y esto es un muy buen recordatorio de que en realidad, claro, cuando uno está súper complicado escribiendo artículos, uno se queda pensando como, no, es que ahora no puedo, ahora está todo mal, pero en realidad uno igual siempre tiene que recordar todo lo que uno ya ha avanzado. Así que hay mucha positividad en ese sentido para ustedes. Algunas consideraciones generales sobre el camino de publicar. El orden de la autoría es relevante, pero esto puede cambiar mucho según la disciplina, las carreras, lo que están buscando. De repente, por ejemplo, Fondesi le importa más quién es el autor de correspondencia antes de quién es el orden de las personas, como que ahí va variando. Entonces quizás averigüen bien en sus propias disciplinas también qué es lo que importa y qué es lo que significa. Por ejemplo, sé que en matemáticas creo que la última persona era la persona que era la persona metodóloga. O sea, como que igual no siempre eso significa lo mismo en todas las disciplinas. Las revistas en donde se publican son efectivamente reflejo de la comunidad a la que le queremos hablar, y eso está muy relacionado a lo que decía Javiera antes, esto de que hacia dónde apuntamos, a qué comunidad le queremos estar contando esto y con quiénes queremos dialogar. Fran, un puntito para no seguir avanzando como sobre el orden de las autorías, y a propósito de las conversaciones que se dan en Twitter y todo, creo que un muy buen consejo es conversar el tema de las autorías con todo el mundo antes de ponerse a escribir y definir bien cuál va a ser el rol. O sea, a mí me ha pasado desde que me cambian la autoría como a última hora, hasta gente que transparente dice, bueno, yo puedo ir de tercer autor, pero quiero escribir poco y edito el texto. Entonces uno sabe a lo que va, o sea, esta persona va a hacer esta tarea, ¿sí? Entonces el orden de las autorías yo creo que es fundamental conversarlo
desde un inicio para que no hayan problemas, porque, bueno, en Fondesit me parece que ahora están considerando si uno está dentro de los 3 primeros autores, creo, o si eres autor correspondiente. Bueno, también hay que conversar sobre el autor correspondiente, pero son cuestiones que uno tiene que ahí ir trabajando, y si uno está en un doctorado, en un magíster y tiene un supervisor, es la primera persona con la que tienes que conversar. Y hay gente que llega a acuerdos de, no sé, voy a escribir este artículo con esta persona, y el supervisor puede ir al final, o la supervisora, o el supervisor siempre va de segundo. Ahí va a depender un poco de cada caso. Súper buen punto. Me pasa. Con respecto a los open access, que era otra cosa también que estaba mencionando Javier antes, esto es súper importante y conversarlo con sus universidades. Quizás las universidades tienen convenio con ciertas revistas y que ustedes pueden alcanzar a postular esas revistas, porque uno se asusta con estas revistas que uno le dicen, hay revistas que uno le dicen de frentón cuando uno está subiendo el artículo, a uno le dicen, bueno, entonces vas a aceptar que te cobremos 3.000 pounds por solo publicar este artículo, y uno ahí queda como, chuta, ok, como y ahí uno reacciona. Entonces quizás eso es algo que pueden revisar antes, que pueden ponerse el parche antes de la haría. Y también consideren la oportunidad de participar de special issues, que se llaman, de números monográficos, que son una excelente oportunidad también, porque si están trabajando, pero también es mucho de la suerte, de que justo parezca algo que sea relacionado a sus temas. Pero si eso pasa, quizás también pueden considerarlo como una muy buena oportunidad para poder publicar en esas temáticas. Y el dónde publicar. Algunos consejos son, bueno, efectivamente la comunidad que le quieren hablar, puede ser por tema, por la teoría, la metodología, la región también puede ser, pero también revisar dónde otros autores que ustedes siguen o que ustedes citan mucho están publicando. Entonces eso también les puede dar un indicador de cuáles son las revistas de esa comunidad a la que le quieren hablar. Eso puede ser como un plan B si es que no saben aún cuáles son las revistas de esa comunidad. Sobre estructurar publicaciones, esta es como una metodología que les mostramos aquí. Hay muchas metodologías de cómo uno puede escribir las publicaciones y uno cómo puede empezar a hacerlas, pero este es solo como un ejemplo de varios que puede ser útil. Entonces, este es uno que se llama, que tiene que ver con este sistema de esquema inicial y detallado. Entonces, uno al principio, este es un ejemplo de etnografía comparativa sobre environmental politics. Y este de hecho está en el mismo blog que les mencionábamos hace un ratito atrás. Y la idea de los esquemas iniciales es que uno hace casi como a papel, como una lluvia de ideas, como que quiero tratar este tema y este tema, y con eso ya tengo mi idea de artículo. Y es como unos 3, 6 puntos grandes, que después uno los pasa limpio al computador, y uno ya puede empezar a estar pensando en como, ok, primero sí o sí tiene que haber una introducción, que eso va en todos los artículos del mundo, así que sí o sí pueden agregar la introducción, la conclusión al final, y entre medio uno empieza a desagregar estas ideas. Entonces, por ejemplo, el primer punto aquí es etnografía en este tipo de temática, y ahí uno puede decir ya, partir primero por mencionar qué es una etnografía, cómo los antropólogos la definían. Después, el segundo punto es como los elementos más importantes de la etnografía. Después hay que hablar de un poquito de cómo se usa la etnografía. Entonces eso ya nos puede dar una idea de qué es lo que tenemos que escribir después. Y así, cuando ya sea la hora de escribir, sea mucho más fácil. Entonces este ya sería como el esquema un poquito más detallado. Y después, cuando uno ya está escribiendo, quería algo de este estilo. Uno no ve todas esas preguntas, uno no ve todo ese índice, todos esos puntos, pero ustedes ya van escribiendo sobre, por ejemplo, qué es la etnografía, y ahí ya hay 2 párrafos como bien importantes sobre cómo definirla. Entonces esto igual puede ser una ayuda de cómo empezar una publicación si es que están medio estancados en alguna de ellas. Sobre, de nuevo, estructuras de publicaciones, esta es como un clásico estructura. Por ejemplo, en la introducción se suele decir algo sobre el problema en general, el problema de investigación, lo que otros escribieron. A veces se incorpora información como del contexto, estadísticas del caso, ahí depende un poquito de la escritura de cada persona. En la metodología
esto es como una lista de cosas que debería incluirse y que les puede servir en el momento de los QA al final, como cuando ya estén escribiendo diciendo, chuta, ¿qué me falta? ¿Qué me falta? Pueden volver a este PowerPoint y así ver este tipo de ideas. Y después hay alguna par de ideas también de qué es lo que puede ser interesante mencionar en conclusiones. Algo que me ha pasado, no sé si a ti Javiera, es cuando revisamos otros artículos que son para publicarse en otras revistas, suele pasar que las conclusiones, como que todo el artículo, ya como que va todo muy bien y de repente las conclusiones son un párrafo, o como que queda muy como que uno queda como con ganas de volver hacia el principio, falta por ejemplo la conexión esto con el marco teórico, también muchas veces la gente no está tan acostumbrada a ponerle limitaciones y ninguna investigación es perfecta, todos tenemos limitaciones. Entonces, eso es, de hecho las limitaciones no son las debilidades de las investigaciones, son de hecho es el límite, es literal, no es, es hasta aquí llegó mi información, hasta aquí llega lo que yo estoy revisando. No es algo negativo, entonces está súper bien incluirlo en las conclusiones y en esas partes. Y también en esa misma idea, incluir ideas para futuras investigaciones. Eso es súper útil y genera como diálogo también con la audiencia, con la persona que está leyendo. Y sobre colaborar con otras personas en general, que esto es algo claro, ya lo mencionábamos en realidad, esto sobre el orden de la autoría, sobre los autores de correspondencia, esta idea que mencionaba Javier de esto de conversar al principio siempre cómo van a ordenarse las autorías, creo que es fundamental y creo que en eso ambas coincidimos. Esto de conversar cómo trabajarán también, como se puede trabajar, por ejemplo, semanalmente y quizás cada semana se juntan y escriben un párrafo cada semana o algo así, o se juntan y van viendo avances por separado, o se juntan mensualmente y tienen un avance un poquito más grande, o puede ser que el primer autor o autora tenga un avance gigante en un minuto y se los entrega a todos los coautores revisan y ahí empieza como a haber un proceso más de pimponeo entre todas las personas. Pero eso se conversa al final, porque todos nos acomodan distintos formatos de trabajo y eso también es lo importante como de colaborar con otras personas, es conversar este tipo de cosas y naturalizar ese proceso de conversar. Y sobre eso, bueno, en el proceso de magíster o doctorado es bastante solitario en ese sentido, como muy de escribir uno. Al final, la persona que está haciendo el doctorado va a escribir probablemente todo y el supervisor o supervisora va a revisarlo, pero yo creo que luego de ese proceso, que está bien que sea así, porque no te van a escribir la tesis de doctorado, es importante que empecemos también a darnos cuenta de que no siempre puede ser así el proceso. Y en ese sentido, tener claridad de que los coautores no son revisores del artículo, son coautores, por lo tanto, debieran incorporar información o aportar ya sea a la redacción o al diseño de la investigación sustancialmente. De hecho, algunas revistas te lo preguntan directamente, si todos los autores, y otras te piden que pongas qué hizo cada uno. Y eso está re bueno para evitar abusos también, que sobre todo pasa con investigadores más jóvenes. Con respecto a extensión, Iba a decir algo, Fran, sobre publicación, que no me acordaba si era la última diapo, solamente como mencionar que para mí el tema de publicar y encontrar una revista que acepte el artículo es casi como buscar pareja, en el sentido de que uno tienes que llegar como al lugar donde tu artículo se encuentre con la revista que tiene ese foco, y muchas veces no es que nuestro artículo sea malo y va a ser rechazado muchas veces, incluso esto que se llama rechazo de escritorio, que es como que te lo rechace el editor sin ni siquiera mandarlo a revisión de pares. Hay que ahí ser bastante tolerante a la frustración y saber de que
bueno, ser autocrítico también, pues tal vez está pésimo el artículo, pero también como poder evaluar lo bueno que tiene y lo malo. Hay gente que tiene la estrategia de mandar los artículos a revistas muy top solamente para tener el feedback de los revisores, ahí asumiendo la demora que eso implica. Y arreglan el artículo en base a esos feedback sabiendo que no se los van a aceptar tal vez en esa. Pero hay que ahí tener bastante tolerancia a la frustración con el tema de los rechazos. Sí, súper de acuerdo. Yo tengo artículos que han pasado 6 años de que han estado así dando vueltas y en algún minuto salen. Pero también es parte del aprendizaje y del camino, así que sí. Para hablar muy poquito de como extensión y como la relevancia quizás de las conferencias y este tipo de eventos, quizás algo que pueden considerar es participar de estos eventos, de hecho. Porque de hecho es un ambiente en donde te permite conocer a otras personas trabajando en tu comunidad, pero no solo expertos, que es algo que uno siempre dice, hoy fui a la conferencia y pude ver al Kino, no sé qué, que es alguien como superstar en mi ambiente, sino que en realidad también permite a uno conocer a otras personas que son en la misma etapa de su trayectoria, y eso es súper importante porque uno le permite como ver qué están haciendo otras personas y cómo a ellos les está yendo. Y al final esas personas son las que van a ser la comunidad en el futuro. Entonces como que consideren eso también, de conocer distintas personas en sus distintas etapas. Participar de varias comunidades también es súper importante. Bueno, siempre está ahí, hay redes de jóvenes investigadores, hay de repente workshops que ocurren como antes de la conferencia, que son para jóvenes, que son súper buenas instancias porque uno pasa este tipo de conversaciones, de hecho, o redes de mujeres investigadoras, como consideren ese tipo de cosas y pueden empezar, por ejemplo, siguiéndolos a través de Twitter, siguiendo qué tipo de eventos están haciendo. Y uno también puede aprender sobre otras presentaciones, aprender sobre, si uno va mucho a una conferencia, por ejemplo, y uno aprende ya el formato de cómo se hacen, cuando uno ya después tenga que presentar su propia investigación, uno quizás también se va a sentir un poco más en confianza porque va a saber cómo funciona, va a saber qué tipo de preguntas se hacen, qué tipo de preguntas son las más importantes, cómo se presenta, cuál es el formato. Ese tipo de cosas a uno le producen menos ansiedad cuando uno las va conociendo de a poco. Y participar también de workshops y otras instancias de aprendizaje. Si tienen la oportunidad, de verdad, tómenlas. O sea, como summer schools, hay muchos summer schools que he hecho, o winter schools que se han estado haciendo, que son online hoy en día, porque debido a la pandemia como que aprendieron de que quizás mucha gente puede acceder a estas cosas. Así que si ven algo así, consideren esas oportunidades. Y no sé si porque sería genial ahora saber también un poquito de ustedes, si es que han considerado la opción de organizar eventos. Se pueden hacer eventos que se pueden organizar y pueden organizarlo ustedes de forma muy pequeña o más grande, y pueden comenzar a hacer este tipo de cosas que también al final son parte de la carrera académica. Entonces aquí les dejamos como una lista de como funciones y como, por ejemplo, qué es lo que debería hacer un coordinador, qué es lo que debería hacer alguien que ve las comunicaciones internas, ese tipo de cosas que les pueden servir para después chequear. Y hay como varios ahí, así que eso les puede servir también si es que en algún minuto se embarcan como en esta tarea de decir, voy a organizar un workshop. Yo sé que Javiera y yo hemos organizado varias cosas en distintos momentos de nuestra vida, y es desafiante, pero también uno aprende muchísimo. Así que de verdad, ahí podemos después hablar si quieren, no sé. Bueno, y la docencia, que es como otra patita de la carrera académica, ¿cierto? Tiene distintas características en pregrado, en posgrado, en educación continua, y en ese sentido yo diría que hay que asumir, a mí por ejemplo me gusta la investigación más que la docencia, pero igual hay que asumir que uno tiene que hacer las dos cosas, y hay gente que le gusta más la docencia que la investigación, y a esa gente le cuesta mucho sacar su doctorado porque, claro, no están necesariamente enfocados como en investigar, sino que lo quieren hacer porque quieren
continuar como en el tema más docente y al final les piden un doctorado como requisito, ¿cierto? Pero no deja de ser bastante desafiante en nuestro caso que nos dedicamos al tema de envejecimiento en pregrado, de esto de sembrar la semilla, ¿cierto? Para que los estudiantes se interesen en el tema de envejecimiento, un tema donde, pucha, somos bastante pocos, diría yo, en Chile, nos conocemos la mayoría, entonces ir formando gente que luego se quiera especializar y dedicar a esta área. Como yo hago clases en psicología, yo siempre le digo a los estudiantes que en realidad los psicólogos salimos y probablemente el primer trabajo que tengamos vaya a ser en un municipio o en salud primaria, y eso va a ser full personas mayores. Y en educación continua es distinto, porque en educación continua, por ejemplo, diplomados, está ya la gente súper focalizada en lo que quieren, bueno, en posgrado también, en general, pero en educación continua aún más, porque es mucho más específico, aún que algunos posgrados que tienen un nombre más amplio y uno en la tesis va especializándose, ¿cierto? Pero si uno hace un diplomado, no sé, en envejecimiento, es porque uno quiere saber de ese tema y quiere dedicarle tiempo, entonces es gente, tiene otros desafíos, ya no tanto sembrar la semilla de que se dediquen al tema porque lo están haciendo, sino que empatizar con el trabajo que están haciendo, ver las distintas características que tiene el trabajo. A mí me impresiona mucho en los diplomados que son online, la diversidad de experiencias que nosotros no vemos de repente desde Santiago, que tienen en regiones con pésimos accesos a internet, con experiencias totalmente distintas en términos de servicios a lo que tenemos en la capital. Entonces la educación continua es otro desafío. También empezar a ver y a postular a cargos académicos, que es una experiencia no menor, es un proceso extenso, largo, que requiere de bastante paciencia, que puede durar meses, entonces es bueno ir viendo eso, y en general en esta época como que en segundo semestre ya se empieza a buscar la gente para que empiece el primer semestre del año que sigue, y ver los requisitos que están pidiendo, si se piden enviar publicaciones, qué documento piden, si piden enviar cartas de referencia, probablemente todas las anteriores, ¿cierto? Y volviendo un poquito, un cachito de extensión que tiene que ver con docencia también, un poco esta posición política que uno tiene en relación al tema que uno está trabajando. Nosotros trabajamos en envejecimiento y de repente hacemos muchas locuras como sobrecargarnos porque consideramos que es un tema importante ponerlo sobre la mesa. Entonces el tema de extensión sirve mucho en ese sentido, como para llegar a un público mucho más amplio. A mí me encanta hacer actividades de extensión con personas mayores, por ejemplo, una experiencia súper enriquecedora también, como uno tiene otro nivel de interacción, otro nivel de experiencia. Así que el hacer extensión, que son estas charlas, ¿cierto? Estos mismos workshops, es súper enriquecedor también. ¿Les dejamos la palabra, Fran, a preguntas o no? Sí, yo creo que estamos, no, ocupamos harto el tiempo, disculpa, en ese sentido, pero aquí estamos para resolver dudas, comentarios o también conversar de estos temas, simplemente. Hola, por acá Aldo. Sabes que, bueno, gracias por toda la información entregada durante este taller, pero me salta la siguiente duda, en realidad, que tiene que ver con el tema de la publicación. Porque quizá podemos tener muchas motivaciones de poder indagar en algún tópico, ¿cierto? Muchas veces no financiado, pero al punto de llegar, ¿cierto?, de entregar este documento, esta investigación o este artículo, me parece que en el caso de que uno no está dentro de la academia, limita mucho. Entonces, ¿cómo se hace?
Buena pregunta, buena pregunta. Mira, o sea, yo creo que hay espacio para todo, porque hay revistas también de todo tipo. Acá no hablamos y podemos hablar en otra ocasión de los factores de impacto de las revistas y dónde están indexadas y que en el fondo te dan como una categorización de estas revistas. Sin embargo, hay que considerar de que, claro, uno en la academia te van a exigir que publiques en ciertas revistas como de más alto impacto, pero yo te diría que hay espacio en otros lados, en otras revistas, tal vez de no tan alto impacto, que sí te permiten publicar cosas que no estén tan ligadas a la academia en el sentido, y yo el único pero que le veo en realidad es el tema del comité de ética, que te lo pueden exigir en algún momento. Y en ese sentido, buscar la manera de pasar por un comité de ética te puede permitir publicar en cualquier lado, si es que la metodología es rigurosa y todo. Pero claro, si llegas a una revista de muy alto impacto y no has pasado por el comité de ética, probablemente no te vaya bien, y no sea por la investigación propiamente tal, sino que porque también son probablemente trabajos con seres humanos, aunque sean encuestas, aunque sean cuestionarios, etc. ¿Y ese comité de ética es propio de la revista en sí? Bueno, lo cuento desde mi punto de vista porque hice una investigación hace 2 años atrás que tiene que ver con las prácticas pedagógicas bajo la pandemia. Y quedé con la investigación ahí. La verdad que no seguí indagando dónde publicarla, pero vi bastante limitancia en cuanto a la publicación. Entonces, eh, estaba revisada por la universidad desde el punto de esto, del comité de ética, pero en el caso que yo quiera hacerlo de forma individual, perteneciendo, no sé, a alguna organización, ¿dónde acudo para que en el fondo exista un comité de ética para poder cumplir con ese estándar? Los comités de éticas están alojados en las universidades, y también las instituciones de salud tienen comités de éticas cuando se hacen investigaciones ahí. Lo que haría yo en ese caso sería tratar de asociarme a algún profesor que pueda pasar la investigación por el comité de ética, porque al final, en el fondo, necesitas una aprobación del comité de ética. Entonces ahí uno se puede asociar con alguien que sí tenga la categoría académica para poder hacerlo. Eso haría yo. Pero si ya tengo la Sí. investigación y tal vez no tengo el comité de ética, sí puedo buscar otras instancias. Hay otras revistas que probablemente no le pongan tanto énfasis a eso. Claro. Estoy súper de acuerdo. Como que hay revistas que al final, por ejemplo, sobre todo las que son más de ciencias sociales Claro. en general son más abiertas a otro tipo de investigaciones y otros procesos de cómo ha sido esa investigación. Al final uno tiene que tener como un patrocinador que a uno como que le presta hombro, al final como que uno le da ese alero para poder postular al comité de ética, pero no siempre es necesario. Y también en una de esas puedes considerar capítulos de libro. Ahí es un poco más difícil o quizás hasta otro tipo de publicación, como preguntar en otras revistas, porque ahí las revistas, lo que decía tú, Javier, era eso, efectivamente puede ser otro workshop entero, de que los tipos de revistas y cómo funcionan internamente, porque hay revistas que son, claro, están las WOS, que son las Web of Science, que son las EASY, pero después están las Scopus, después están las Cielo, después están las Latindex. Entonces, por ejemplo, yo pensaría que esa escala también a veces es en la escala de la exigencia de esas revistas en ciertos términos. Entonces, por ejemplo, todas las que son EASY, yo pensaría que sí o sí van a pedir un comité de ética, van a pedir que exista una carta casi de ese comité de ética, de la aprobación. Muchas de ellas son en inglés, lamentablemente no hay tantas en español, aunque sí hay. Entonces como que igual puedes jugar un poco a revisar ahí esas opciones también. Muchas gracias. Gracias a ti. Oigan, Rodrigo Vera había levantado la mano por un momento, creo. No, Ernesto González. Rodrigo Vera la levantó y después la bajó. Yo la bajé porque lo que pasa es que, mira, acá Rodrigo era saludos de Puerto Montt, igual estamos como lejos, parece. ¿Se escucha bien o no?
Sí, te Sí. escuché. No, yo súper sí. agradecido también el tema de esta, porque igual creo que es como un núcleo de ciencias sociales, ¿cierto? Porque yo actualmente soy terapeuta ocupacional, este rato estoy enfermo, estoy con un glaucoma, estoy poco operado, pero siempre me llamó la atención el tema de la investigación. Yo antes estudié tecnología médica, que no pude terminarla, quería dedicarme a la investigación en biología celular, ¿cierto? Pero acá yo encontré algo súper interesante que ustedes nombraron ahí, el tema de los congresos. Yo hace una semana recién pasada fui a un congreso de geriatría y gerontología acá en Puerto Varas. Quizás puede haber estado tú, Frank, ¿cuál es tu nombre ahí? Francisca, pero no estuve, pero sí No, estuve muy no, conectada como viendo otras cosas. tu ¿La otra es colega Javiera? Javier Javiera estuvo. ella trabaja en temas de Sí, gerontología, ¿cierto? sí, las Entonces dos. igual yo creo que ahí tenemos igual una gran ventaja en ese sentido del tema del comité de ética, que por ejemplo la gente que no somos académicos, solamente tengo pregrado, y este rato todavía no me he estado como viendo muchas áreas de interés para mí, me gusta toda la parte de pediatría, pero la parte de geriatría me gustó mucho en el congreso porque se habló mucho el tema no farmacológico. Entonces igual dije, ya, oye, quizás yo tengo igual una mamá adulta mayor, que tengo glaucoma, que es una enfermedad de viejitos. Entonces yo considero que me agradezco mucho el tema de esta charla porque yo quiero dedicarme a la investigación, sacar un magíster, pero tampoco sé el área porque me he dado cuenta que me gusta mucho más área de la que yo pensaba cuando yo estudié pregrado. Igual terminé más viejito de la carrera, estudié en la Universidad de la Frontera en Temuco. Así que no, yo más agradecido también y comentarle al asistente, no me recuerdo el nombre de él, que podría de repente vincularse con alguna universidad, independiente que no sea docente. De repente puede haber algún tipo de apoyo o este mismo workshop que quizás somos gente externa a la academia, tener como apoyo. Y eso por lo menos a mí me fue gratamente en mi área de salud que por lo menos vi mucha temática no farmacología y donde, por ejemplo, muchos psiquiatras que de repente uno dice ya los científicos o el área de salud es muy biomédica, pero ha cambiado mucho como esas miradas o el trabajo interdisciplinario. Así que, por lo menos yo agradecido, era como más mi intervención sobre eso, por agradecer la ponencia a ustedes y también el punto de buscar como más, ahora hay mucho acceso de información, muchos workshops, por ejemplo, como el de usted, yo creo que los vi a usted por redes sociales. Y dije, bueno, tengo tiempo y voy a tomarlo. Así que eso súper agradecido esa información. Eso. Gracias, Rodrigo. Oye, paso el datito, si Rafa me lo permite, que precisamente la otra semana en la Universidad Católica vamos a tener varias actividades. Me acordé por lo de no farmacológico, el viernes 21 va a estar la Andrea Echeverría, la Antonia Echeverría, perdón, en la actividad a las 10 de la mañana, la actividad sobre abordajes no farmacológicos en demencia. Y el lunes va a estar también a las 10 Fran, ¿cierto? Va a estar Fran en una actividad de comunidades amigables con las personas mayores. Consulta, eso hay redes sociales como para poder difundirlo, porque de repente pasa eso y ahora que tengo más tiempo no estoy trabajando en sí en ningún lugar clínico, entonces yo me meto a las redes sociales y ya encuentro tal cosa, pero por ejemplo, no me ha llegado, por ejemplo, información así como tan abiertamente. Bueno, esto lo vas a encontrar reposteado probablemente en las redes de Micare y también en las redes del programa Adulto Mayor UC, que es @adultomayoruc. Y las de Micare son @micare_chile. ¿Cierto? Estoy bien chilena, ¿no? Creo que así yo ingresé para esa a ustedes, así por mediante el programa de la Católica de envejecimiento. Creo que así fue como llegué a ustedes. Buenísimo. Ernesto seguía, ¿no? Sí, yo bueno, quería darle las gracias por la charla, está buenísima. Yo llegué por un amigo que es kinesiólogo y quería hacer un comentario un poco para apoyar lo que decía Aldo. Yo trabajo en el Hospital de la Florida y acá nosotros tenemos un comité ético y un comité científico. Entonces, cuando alguien quiere hacer investigación con datos del hospital, la solicitud ingresa primero a esos comités y esos comités determinan las condiciones y la forma en cómo los datos se pueden extraer para resguardar todo lo que lo que dice la ley respecto a la privacidad de los datos de los pacientes, en fin. Entonces, cuando eso ocurre, ya tienes el apoyo de un comité ético. O sea, la investigación nace, digamos, derechita. O sea, ya los datos que obtuviste
vienen validados por un comité ético. Entonces, una forma de no tener problema con los comités éticos es acudir a instituciones en donde los datos, las fuentes primarias de la información, estén relacionadas o custodiadas por un comité ético. Por lo menos en salud funciona así. Ya sea los hospitales o los servicios de salud, existen los comités éticos y los comités científicos también, que también te apoyan un poco y te ayudan a un poco cómo tú vas a sacar los datos, porque hay muchos datos que no existen, o hay datos que la interpretación que uno hace de afuera puede a veces no ser la correcta. Entonces, todo ese problema se resuelve con un comité ético. La verdad que es bastante positivo pasar por un comité ético. Es un trámite largo, pero vale la pena. Eso quería comentar ahí Gracias, al compañero. Ernesto. Sí, totalmente de acuerdo, y a veces uno tiene que pasar por dos comités éticos, pues el de la universidad y el del servicio de salud. Pero claro, teniendo en consideración los derechos de los pacientes y todo, el acceso a fichas clínicas y cosas de ese tipo, es importante que se tomen todos los resguardos necesarios. Creo que estamos, Rafa. Sí, aproveché de dejar por acá en el chat todas las redes sociales de Micare. Mejor ponerlas directamente porque nos llamamos distintos dependiendo de la red social. Como que en Instagram somos Micare-Chile, de repente la gente pone solo Micare y no aparecemos. O en Facebook somos Instituto del Milenio para la Investigación del Cuidado, y si la gente pone mi cara en Facebook, tampoco aparecemos. Así que para que ojalá nos sigan, porque es verdad que siempre tenemos novedades y, por ejemplo, las charlas que se vienen la próxima semana van a aparecer ahí en las redes sociales, ¿ya? Y de verdad, muchísimas gracias a todas las personas que quisieron participar. Muchísimas gracias, Francisca y Javiera, porque de verdad que estuvo muy bueno. Yo misma fui anotando algunos datitos. Y si alguien queda con dudas, con cualquier pregunta, de verdad en el chat quedó el correo que ocupo yo como coordinación de investigación, que es investigación@micare.cl, ¿ya? Así que voy a dejar de grabar y